Continuamos con esta entrega de El Día para ustedes y nos place recibir ahora al doctor Amado Alejandro Báez, asesor, recién nombrado asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública, en sistemas de desastres, emergencias masivas y cuidado crítico. Él es experto internacional en temas de salud pública, desastres, sistemas de atención de emergencias masivas. Fue director, fundador del programa de medicina de emergencia en el Hospital Jackson Memorial y en la Universidad de Miami, en el jefe de medicina de emergencia en el Hospital del Condado de Kings en New York, en Brooklyn, que es el primer centro de traumas en los Estados Unidos. Nombramientos académicos en la Universidad de Harvard, la Universidad de Barcelona, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la Escuela Medicina Miller de la Universidad de Miami, en fin. No hay que decir mucho más. Tenemos el placer de recibirlo hoy. Muy buenos días, doctor Báez. Buenos días, don Uchi. Gracias por la invitación y la oportunidad. Bueno, lo primero es, ya sabemos que la pandemia tiene un doble daño a la salud y a la economía, que es un doble daño a todos los seres humanos, aquí y fuera de aquí. Y que no hay reactivación económica si no hay control de la pandemia. Entonces la gran pregunta del momento es, ¿qué queda por hacer para llegar a tener el control de esta pandemia y qué tiempo tomaría? Sí, don Uchi, si a mí me hubiesen preguntado eso hace 3 semanas, quizá la respuesta hubiese sido diferente. Hoy yo entiendo que de la misma forma que las intervenciones de la pandemia se hacen a nivel local, porque se articulan a nivel local de una forma más funcional, el sector público-privado. Un ejemplo exitoso de ese modelo público-privado fue el que hicimos en la provincia de Duarte. Entonces, de esa misma forma, el entendimiento de esa curva epidemiológica y todos los pasos que vienen después del entendimiento de esa curva epidemiológica también se debe hacer a nivel local. Sin embargo, hay medidas que se deben tomar a un nivel nacional, pero se deben monitorear su efectividad, su cumplimiento y su impacto tal. Entonces, parte de lo que tenemos es entender que si bien es cierto que el macro de la curva a nivel nacional se ha estabilizado, hay que decir la verdad, las cosas se han estabilizado, quiero quizás aprovechar un poquito y hablar de que cuando aumentamos la prueba, el número absoluto de positivos siempre va a aumentar porque hay un aumento de pruebas. Si yo hago 1000 pruebas y 250 dan positivo, es lo mismo que decir que hice 2000 pruebas y 500 dieron positivo. Entonces, en este sentido, tenemos que no solamente ver el macro de lo que se está haciendo a nivel nacional, porque eso responde a una serie de políticas macro nacionales, sino también entender lo que se está haciendo a nivel micro, a nivel local, dentro de los. Y dentro de esa perspectiva, ver los próximos pasos. Ahora mismo, el comité que dirigimos nos han pedido desde la semana pasada que nos enfoquemos mucho en ese balance entre salud pública, en lograr ese éxito dentro de la salud pública y ese éxito dentro de la economía. Es un reto muy importante, porque hasta todavía inclusive hay organismos internacionales y hay expertos que hablan de la economía y la salud pública son mutuamente excluyentes, que lo correcto para la economía no es necesariamente correcto para la salud pública. Pero como bien usted dice, al final eso no es 100% cierto. Al final se necesita salud para tener prosperidad económica, se necesita economía para tener salud. Las personas están en la calle por necesidad, porque quieren trabajar, necesitan producir, necesitan alimentar a su familia. Y eso es la forma en que tenemos que verlo. Tenemos que ver la realidad, no hacer ejercicio académico con un virus que es nuevo. El que se siente dice que es un experto en este virus absoluto, quizá deniegue la realidad de que hasta hace 5 meses no habíamos expertos en este virus. Todos nos hemos hecho expertos aprendiendo, leyendo, investigando. Entonces,
muchos de estos ejercicios académicos que hablan de 14 días, que hay que esperar, de que los números tienen que ver de tal forma, eso es lo que son ejercicios académicos. Y de la misma forma es ejercicios académicos que hablan de otras intervenciones. O sea, en mi opinión, los próximos pasos son entender las medidas que se han hecho para estabilizar esa curva y para mejorar esa epidemiología en muchos lugares, en muchas localidades, entender la necesidad de mantener esas medidas estables y dentro de esta receta de estabilidad y hasta de desaceleración, empezar a insertar necesarios ingredientes nuevos, como son el rearranque económico, que es necesario. Hablar nada más de salud pública es una óptica muy sesgada. En países como el nuestro hay personas que están pasando hambre porque no han podido salir a trabajar, porque han hecho un sacrificio, porque se han sacrificado quedándose en casa. Entonces ahora, parte de lo que hay que comunicar es inclusive ver otra forma de estar seguro, otra forma de operar. Ya no es quédate en casa. Ahora vamos a hablar entonces de seguro en casa y seguro en trabajo. Doctor, ¿cuál es el criterio que se está utilizando para establecer, por ejemplo, que ahora tenemos números adecuados, números estables, que fueron algunos de los términos que usted utilizó en una locución que hizo anoche desde la Presidencia de la República? Y hago la pregunta porque en este momento, si bien es cierto que se habla de un incremento de las pruebas, no sabemos realmente cuál es el curso que está teniendo la enfermedad en el país en la medida en que esa información que se entrega a los medios de comunicación no es una información geolocalizada, es una información bastante general. ¿Cuál es el criterio de aplicación de las pruebas incluso que nos permitiría decir que no ha disminuido la cantidad de positivos porque realmente se ha hecho una mayor cantidad de pruebas en un lugar donde hay menos afectados, pero tal vez la situación en otro lugar es diferente? Entonces quisiera que nos diga cuál es la realidad del comportamiento de la enfermedad en nuestro país y el criterio que se está utilizando para poder decir que en este momento tenemos números adecuados y estables, que fueron los términos que usted utilizó anoche. Al final son los mismos números, depende de cómo uno lo ve, ¿verdad? O sea, es los mismos números que se reportan más otra información que quizá por razones de tiempo, no puedo hablar por el ministro de Salud, pero quizá por razones de tiempo no se trabajan con la granularidad, no se comunican con la granularidad que uno maneja. Sí hay una combinación de factores, no es solamente los números de tasa de letalidad, de incidencia, casos nuevos, pruebas realizadas. Si ustedes se fijan dentro de la cuantificación de los reportes, se están reportando pruebas PCR, pero hay decenas de miles de pruebas rápidas que también entran en ese sistema. También hay un elemento de vigilancia de pacientes bajo investigación, sintomáticos, que también entran al sistema. Amelia, usted estuvo en el lanzamiento del C5I, donde se habla de la integridad de esta plataforma y la granularidad y el posicionamiento que tenemos. Al final, las decisiones de compartir muchos de esos específicos de barrio y de demás, quizá es una decisión técnica, táctica de otras autoridades, pero nosotros tenemos todos los positivos tan geoposicionados. Eso es parte del proceso de reporte. Y tenemos llamadas y consulta domiciliaria con equipos que trabajan en el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Defensa, para hacer esos trabajos. O sea que el específico y la granularidad está ahí. Lo que precisamente era mi primer punto, a nivel local, a nivel específico de dirección de los pacientes positivos. Las pruebas, inclusive a nivel, el entendimiento de la prueba a nivel comunitario, sí hay una oportunidad. Es verdad que tú estás haciendo más pruebas. Es un reto, es más fácil que decirlo, haga pruebas. Inclusive, lo curioso de hacer más pruebas es que hacemos más pruebas, se mantienen los números estables, pero la gente ve los números absolutos y la gente se enfoca en criticar los números absolutos como que es un indicador de que la pandemia está creciendo, cuando eso es una gran falacia. La pandemia no está creciendo, la pandemia está estable. El resultado de mayor número tiene que ver con el Lo que pasa es que es muy difícil si no se tiene una información más detallada, doctor. No se puede entender por qué el hermetismo de por lo menos información básica a nivel municipal que se ha prometido desde hace 2 meses, porque las autoridades no dan acceso. Quisiera saber
e incluso a qué se debe el hermetismo en este sentido. Tener información, por lo menos a nivel municipal, le permitiría a los medios de comunicación hacer preguntas incluso más precisas y tal vez más inteligentes. Tal vez no cuántas camas se tienen en un hospital, eso lo podemos averiguar directamente, pero al día de hoy la información que tenemos es macro y no tenemos otro elemento oficial para comparar. Por eso le preguntaba incluso cuál es la realidad del comportamiento de la enfermedad, porque al día de hoy simplemente oficialmente no tenemos cómo decirlo. Sí, y eso es lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes, ¿verdad? Yo estoy tratando de comunicar las cosas como yo las conozco, sin embargo hay preguntas específicas que se le tienen que hacer a otras autoridades, no a mí. O sea, la comunicación diaria no me corresponde a mí. Y yo entiendo que lo que estoy tratando de hacer ahora es comunicar de la forma más efectiva, de la forma más clara y de la forma más objetiva para tratar de calmar eso. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Entonces, mi punto es que la especificidad y esa plataforma de comunicación no es la mía, no es lo que me toca a mí. Yo estoy tratando de decir lo que el comité y lo que las reuniones con el equipo técnico, los ministros estamos haciendo. Y las razones por las cuales lo estamos haciendo así. Hay, inclusive, Doctor, se habla de no oficial, pero se hablan de fuentes extraoficiales. Por ejemplo, hablamos del trabajo que hizo mi amigo Pedro Ureña, ¿verdad? En las comunidades. Si quieren podemos hablar un poquito de eso. Y cómo todas esas cosas al final se acoplan y se integran. En ese sentido, y tiene quizás algo que ver con el trabajo del doctor Pedro Ureña, que ha contribuido a hacer alguna cantidad de pruebas. El inicio de la pandemia aquí en la República Dominicana coincidió con un llamado muy vehemente que hizo el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, quien dijo que el mensaje de la OMS a todos los países es test, 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 ¿verdad? Pruebas, pruebas, pruebas. ¿Hasta en qué medida usted considera que ese consejo se está siguiendo en la República Dominicana? Yo creo que el tema de la prueba quizá hay que conversarlo de diferentes ángulos. Todo lo que estamos involucrados, 24/7, día y noche, 365, inclusive vamos para el área, estamos conscientes de la importancia del aumento de pruebas. Yo le puedo asegurar que hay múltiples ministerios y ministros trabajando en el aumento de pruebas. Pero de nuevo, el hacerlo es un poquito más difícil que decirlo. Hay un choque económico global que afecta a líneas de suministro y líneas de producción. La demanda está en el lado opuesto. El mundo entero está demandando lo mismo que República Dominicana, y República Dominicana no produce pruebas. Todo eso se combina con una dificultad de que sí se adquieren máquinas, se utilizan máquinas como el COBA 1000% del laboratorio profesional. Pero los reactivos para poner esta máquina a funcionar no son tan fáciles de conseguir en el volumen que necesitamos porque el mundo entero está compitiendo con MISI. De repente tenemos la dinámica de la prueba rápida, que algunas pruebas son mejores que otras. De repente inclusive tenemos la interpretación de la prueba, cuando es una ventana óptima para hacer una PCR, que es una ventana óptima para hacer prueba rápida de sangre, que tiene un serológico. O sea, todo eso se agrega a la complejidad de no solamente comunicar nuestro deber de comunicar las cosas como son, pero hacerlas. Sí es importante hacer pruebas, es mi respuesta. E inclusive quiero hablarle de que el tema de el rearranque económico lo estamos integrando con un concepto de democratización de pruebas dentro de la perspectiva de que hay empresas hay empresas que están haciendo pruebas y no la están reportando, que eso es otro tema. La están haciendo internamente para controles de empleados. Y lo que estamos haciendo es, entre los protocolos que estamos realizando, estamos hablando de la necesidad de que esas pruebas que las empresas quieren hacer para velar por la seguridad de sus empleados sean también reportadas al sistema. Entonces, esta democratización va a llevar a un entendimiento mejor de la epidemiología, sabiendo
sabiendo de que hasta que no tengamos una vacuna, tenemos que aprender a vivir y a trabajar con el coronavirus. Y estamos hablando que eso es para el 2021. Exacto. Wow. Doctor, quisiera que habláramos de la acción que inició ayer en el Gran Santo Domingo y que se extenderá a Monteplata, La Romana, y también inició ayer en San Cristóbal. Este operativo, ¿qué se busca? Y sobre todo, ¿cuál es el tipo de impacto que puede generar la fumigación que hemos visto? Si esto tiene algún resultado final. Uno se pone a pensar que si en los edificios fumigan, eso es bueno, es malo, hay que fumigar con algo. Quisiera que nos hable un poco de ese tipo de acción, qué se busca, por qué razón se han elegido estas zonas, ya que le he preguntado sobre la circulación del virus, por qué estamos haciendo esto en el Gran Santo Domingo y en los barrios, y qué impacto tiene lo que se está haciendo, para que nos explique finalmente resultados esperados. Bueno, ese operativo es llevado por el Ministerio de Salud Pública. Ese operativo es liderado por el Ministro de Salud y las instituciones que lo apoyan. Yo creo que una pregunta mejor dirigida hacia el Ministro de Salud. Yo puedo hablar de los generales, de por qué algunas de esas intervenciones son buenas. El tema de fumigación y desinfección responde a una cualidad. La desinfección, obviamente, por el tema de control de agentes infecciosos. La fumigación de por sí es porque estamos entonces controlando vectores de dengue y malaria. Y no queremos tener una epidemia, un aumento de casos de dengue y malaria al mismo tiempo que estamos trabajando con el coronavirus. Eso, por ejemplo, es uno de esos temas, que no podemos hacer una sola cosa a la vez, sino que tenemos que hacer intervenciones puntuales en paralelo. La arquitectura del operativo es una arquitectura inteligente, basada en precisamente este funcionamiento de los casos, donde se han encontrado clústeres de casos en algunos barrios, en algunos sectores, y las intervenciones se están haciendo inteligentemente basadas en esos perfiles epidemiológicos. Pero de nuevo, el comité nuestro ha sido reenfocado a temas de economía y salud pública la semana pasada. El tema del operativo también le toca de una forma muy puntual y específica pública. Doctor, ya la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS también advirtió cuando se estaba barajando que era inminente ir abriendo la economía, hizo una advertencia, ¿verdad? Dijo que no hemos controlado la pandemia por las estadísticas que se están dando. A la OPS le queda claro que todavía no hay control de la pandemia. Con lo que se está haciendo hasta el día de hoy, ¿usted cree que tenemos posibilidades de lograr ese control en una fecha tan próxima como quizás un mes y medio? ¿Hay estimaciones en ese sentido? Sí, bueno, la Organización Panamericana de la Salud es una gran organización con una gran experiencia en temas de salud pública. O sea, el efecto que han tenido en las Américas y conectada con la Organización Mundial de la Salud le da esa perspectiva global y tiene un experticio colectivo muy importante. Y sus opiniones son no solamente valoradas, sino que son parte del esfuerzo integral que tiene sus estrategias. La doctora Alma Morales es la representante a nivel de Dominicana, una persona que me consta que ha estado muy involucrada en este tema de coronavirus. Si bien es cierto que a principios de semana la doctora Alma Morales hizo comentario, también es cierto que hace 2 días en el lanzamiento del Parque de Santo Domingo, la doctora Morales habló de una estabilización de la pacífica y habló de la importancia de mantener esto. Lo otro que quizá hay que aclarar es que hay modelos conservadores, hay modelos liberales que ven solamente la óptica de salud pública y no necesariamente llegan a los elementos finos con que está trabajando, por ejemplo, el Ministerio de Economía de República Dominicana en cuanto al impacto del balance de economía y salud pública. Tenemos unos modelos matemáticos que hemos trabajado con profesores de Harvard, profesores de Yale, donde combinamos diferentes
organizaciones de salud pública, y no solamente el impacto en la tasa básica de reproducción, de cero, LPT, como le llamamos, esas intervenciones laborales y de salud pública, cómo van a impactar esa tasa de reproducción, sino que también se hace una serie de ejercicios académicos, simulación, que modelan cómo se va a afectar el virus. Final, y todos esos argumentos son ejercicios académicos. Todos los argumentos que tenemos nosotros de economía y de salud pública, que tienen algunas organizaciones de salud pública específicamente, son ejercicios académicos donde se balancean estrategias liberales como una acción. Sí es cierto que hay ejercicios no académicos, como por ejemplo lo que pasó en Chile. En Chile es un estudio de caso interesante. En Chile hubo una apertura sin necesariamente tener los controles necesarios para esto. El excelente trabajo que había en Chile fue afectado por una apertura que a nuestra consideración no fue tan inteligente. El trabajo que queremos hacer nosotros es entender los modelos de otras naciones, de otras localidades, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, y entender cuáles son las estrategias que han funcionado. Porque no es nada más ver coronavirus, por ejemplo, a nivel de base, estamos fumigando con control de vectores, sino entender que ahora mismo, todas las semanas después que tenemos en cuarentena, la gente está saliendo a la calle. Está saliendo a la calle no por capricho, está saliendo a la calle por necesidad, a trabajar, a mantener su familia, a alimentar a su familia. Entonces, de continuar así, la gente va a seguir saliendo. La solución es hacerlo de una forma segura, darle los instrumentos a los dominicanos y a las dominicanas para que sepan que lo estamos apoyando, lo estamos asegurando, le estamos dando las condiciones necesarias para que esos sean seguros y que esa necesidad de producir sea balanceada con todos los chequeos y balances de hacerlo de una forma segura de la perspectiva pública. Esa es nuestra. Qué bueno que usted dice, toca ese punto, doctor, sí, porque ya estamos llegando a la parte final. Pero precisamente mi pregunta iba enfocada hacia ese tema. Usted hablaba ayer de un esfuerzo colectivo, la necesidad de que todos aportemos, pero la necesidad individual está provocando que mucha gente salga a la calle. Quisiera que nos diga qué impacto puede tener el que se siga actuando de esta manera, comprendiendo la situación que usted acaba de adelantar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si la comisión ha tomado en cuenta el impacto del caso de Duquesa y del polvo de Sahara, sobre todo en lo que tiene que ver con el Gran Santo Domingo, si eso tiene alguna relación con la salud y el coronavirus. Sí, bueno, lo más brevemente que pueda, doctor. ¿Perdón? Digo, lo más brevemente que pueda, porque se nos acabó el tiempo. Sí, ya. Bueno, los temas de polvo de Sahara y Duquesa no me competen. Sí, son importantes temas de salud pública y vemos que hay autoridades que están muy pendientes a eso. La primera pregunta sobre los temas asociados al rearranque, a que la gente está en la calle y sin necesariamente tener los controles epidemiológicos, eso se conecta con mi último comentario. Hay que hacerlo de una forma segura, hay que hacerlo y hay que monitorearlo. Yo lo invito a ustedes que tengan, por ejemplo, una conversación con el CONEP, con quien hemos trabajado de cerca siempre, donde ellos tienen un excelente plan producido por don Pedro Brache, César Dargam, donde están trabajando un modelo que se ha implementado en otros países como en México, de un semáforo, donde entonces ahora estamos integrando las empresas y monitoreando el impacto epidemiológico en esas empresas y teniendo chequeos y balances, protocolo preciso. Las empresas pasan a tener luz verde de operaciones, luz amarilla, luz roja. O sea que el tema no es abrir y simplemente dejarlo abierto. El tema es que de paso, 50% está abierto ya. El tema es rearrancar, pero monitorear de una forma objetiva, porque el virus se va a comportar diferente en diferentes empresas y el virus se va a comportar diferente en diferentes comunidades. Ese esfuerzo colectivo de ir mano a mano, sector público, sector privado, gobierno local, gobierno central, es lo que realmente va a hacer la diferencia. Ese entendimiento global y granular local es lo que nos va a llevar a tener una diferencia importante. Ya.
Bueno, pues interesantísimo. Le agradecemos mucho su buena disposición para comunicarse con el pueblo dominicano a través del programa El Día. Muy agradecidos por su condescendencia y su colaboración. Gracias, doctor Báez. Bueno, gracias por la Vamos invitación. a hacer la pausa. Bien, hacemos la pausa entonces y regresamos con nuestra próxima entrevista, la doctora Laura Costa, jurista, sobre una sentencia trascendental que no queremos que se pase por alto en medio de esta pandemia. La sentencia en la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el contrato de los rayos X 17 años después, pero se llegó a una conclusión definitiva. Veremos la corrupción, todo lo que había detrás de este contrato, los intereses que había, y costó 17 años, pero finalmente hay un punto final a este asunto que era una amenaza económica contra la República Dominicana. Regresamos con eso.